Las principales fallas del mercado son la competencia perfecta, la información imperfecta, los bienes públicos y las externalidades. La competencia imperfecta es una falla de mercado porque los mercados de competencia imperfecta, como el monopolio, el oligopolio, no funcionan como funciona el mercado en forma teórica, porque los productores pueden influir directamente en el precio de venta de sus productos. La información perfecta también es una falla importante del mercado, porque el consumidor, cuando va a elegir comprar un bien o un servicio, para poderlo hacer de la mejor manera, tendría que tener la información de todos los productos similares en su calidad y su precio para poder hacer la mejor elección. En cuanto a los bienes públicos, también es una falla de mercado porque como los bienes públicos son gratuitos, no tienen precio. Los bienes públicos son las plazas, las escuelas públicas, los hospitales públicos, las autopistas sin peaje, etcétera. Como no tienen precio, ningún empresario entonces pensaría o decidiría en producirlos, y por ese motivo entonces hay una falla en ese mercado de los bienes públicos. Los bienes públicos tienen distintas características que los identifican en cuanto a los bienes privados. Mientras los bienes privados, el fenómeno de ellos es la exclusión, de manera que aquel que no paga el precio queda excluido del consumo del bien privado. En los bienes públicos la característica principal es la no exclusión, ya que nadie debe pagar el precio para poder consumirlo. Otra característica de los bienes privados es la rivalidad. Aquel bien que compra un consumidor no lo puede consumir otro, mientras que en los bienes públicos la característica es la ausencia de rivalidad, ya que por más que alguien o muchos consuman un bien público, siempre queda un resto para que pueda consumir otro. En cuanto a las externalidades, también es una falla de mercado, porque cuando las empresas producen, en el precio de sus productos no están comprendidos o incluidos los efectos externos que produce el funcionamiento de esa empresa. Las externalidades pueden ser positivas cuando benefician a la sociedad. Por ejemplo, la educación es una externalidad positiva. También cuando una empresa se radica en una determinada localidad, produce externalidades positivas por el mejoramiento de los servicios, las vías de comunicación, etcétera, de ese lugar. Pero también las empresas producen externalidades negativas que perjudican a la sociedad. Una de las más importantes es la contaminación o el deterioro del medio ambiente. El modelo de tres brechas es un modelo teórico que se utiliza para comprender el funcionamiento de un sistema económico. Vamos a empezar viendo cómo se calcula el producto de la misma forma que lo vimos hace unos minutos en esta misma clase. Vamos a calcular el producto total de una economía de un solo sector. En este caso, el producto es igual al consumo privado o la inversión privada. Ahora vamos a agregar otro sector, el sector público. Al agregar el sector público, va a aparecer dentro del producto el consumo público y la inversión pública. Ahora vamos a agregar el sector externo y ahí van a aparecer las exportaciones menos las importaciones. Esta es nuestra fórmula de producto que la vamos a simplificar agrupando el consumo público y la inversión pública como gasto público
y nos va a quedar el consumo privado y la inversión privada directamente como consumo y como inversión. Ahora vamos a ver, a calcular el ingreso de una economía. Cuando la economía es de un solo sector, solo tenemos el ingreso. El ingreso disponible de las personas es igual a su ingreso. Ahora vamos a agregar el sector público. El sector público recauda impuestos y otorga transferencias. Las transferencias son subsidios. Por lo tanto, el ingreso disponible ahora es igual al ingreso menos los impuestos, que se identifican con la letra T mayúscula, más las transferencias con la letra R, que son los subsidios que nos otorga el Estado. Ahora vamos a agregar el sector externo, del cual las personas reciben transferencias del exterior, subsidios que vienen del exterior. Por lo tanto, ahora lo que le agregamos son las transferencias internacionales. Finalmente, simplificando y despejando el ingreso, nos queda que el ingreso es igual al ingreso disponible más los impuestos menos las transferencias. Habíamos visto, cuando vimos el flujo circular de la renta, ese modelo teórico, en el cual veíamos que había un flujo real y un flujo monetario. El flujo monetario nos demostró que el producto es igual al ingreso. Por lo tanto, vamos a reemplazar la fórmula de producto y la fórmula de ingreso en esta igualdad. Ahí nos va a quedar esta fórmula y ahora lo que vamos a hacer va a ser agrupar las distintas magnitudes de acuerdo a los sectores. Vamos a organizarlas en los tres sectores: sector privado, sector público y sector externo. De manera que ahora la ecuación nos queda que el ingreso disponible menos el consumo menos la inversión es igual al sector privado. Esta suma o esta resta es igual a los impuestos que recauda el Estado menos lo que gasta el Estado menos los subsidios que da el Estado. Y esto es equivalente a las exportaciones menos las importaciones. Aunque la ecuación del modelo de tres brechas tiene tres sectores, funciona como si hubiera un sector interno y otro externo, entre los cuales hay una suerte de espejo, ya que el déficit o superávit del sector interno inevitablemente se traduce en déficit o superávit del sector externo. Lo expresado por esta ecuación macroeconómica, el modelo de tres brechas o ecuación macroeconómica fundamental, es muy importante, ya que tiene que haber una correspondencia entre los superávit o déficit de los tres sectores. El primer paréntesis expresa el superávit del sector privado. Su ingreso es el remanente que queda luego de pagar impuestos y recibir transferencias. Y su egreso se compone de bienes de consumo y de bienes de inversión. El segundo paréntesis es el superávit del sector público. Sus ingresos son los impuestos que paga el sector privado y sus gastos son los bienes de consumo, los bienes de inversión y las transferencias. El tercer paréntesis representa el superávit del sector externo. Los ingresos se obtienen de las exportaciones y los egresos de las importaciones. ¿Cómo funciona el modelo de esta ecuación macroeconómica fundamental o modelo de tres brechas? Con la ecuación en equilibrio, una modificación de cualquiera de las variaciones del sector interno, de las variables del sector interno, se traduce en una variación del sector externo. Así, el aumento de una variable que está restando, como por ejemplo el gasto del Estado, hace negativo el sector interno y por ende se traduce este déficit interno en un déficit externo. Por el contrario, la disminución de una variable negativa, por ejemplo, se reduce el gasto del Estado, torna positivo o superavitario el sector interno y por ende hay un superávit
en el sector externo. El modelo de oferta y demanda agregada es un modelo que fue incorporando por Keynes cuando teorizó la macroeconomía. El modelo oferta-demanda agregada es una construcción teórica que los economistas utilizan para simplificar el funcionamiento de un sistema económico. La demanda agregada es el gasto total de los diferentes niveles de precio, es la suma del gasto de los consumidores más el gasto de las empresas más el gasto del Estado. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y a ofrecer a los distintos niveles de precio. En el eje de abscisas, que es el eje horizontal, se encuentra la producción total, o sea, el PBI real, y en el eje de ordenadas, o sea, el vertical, el nivel general de precios. La curva de demanda agregada representa lo que comprarían todos los agentes de la economía, lo que comprarían los consumidores, más lo que comprarían las empresas, más lo que compraría el Estado a los distintos precios. La curva de oferta agregada representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y ofrecer, a vender, a cada uno de los niveles de precio. El equilibrio del sistema se alcanza en el nivel general de precios que corresponde al punto en el cual se cortan las curvas, el punto de intersección, que es el punto de equilibrio identificado con la letra E. A este nivel de precios, este nivel general de precios, las empresas están dispuestas a producir y vender lo que los consumidores y otros demandantes están dispuestos a comprar. Por lo tanto, el sistema se encuentra en equilibrio. Esto se llama el equilibrio macroeconómico. Aquí vemos en el gráfico que la economía global se halla en equilibrio, en el punto E, en el punto de equilibrio, el cual es el único punto en el cual los demandantes están dispuestos a comprar exactamente la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir. ¿Qué pasa cuando se modifica ese nivel general de precios? Si el nivel general de precios fuera superior, como ejemplo imaginario, a 200, las empresas desearían vender más de lo que los compradores desearían comprar. Por lo tanto, aquí vemos que la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada, va a haber un excedente de bienes y servicios. Si el nivel de precios fuera inferior al nivel de precios de equilibrio, las empresas desearían producir menos de lo que los consumidores desearían comprar y por lo tanto se habría roto el equilibrio macroeconómico. En este caso, entonces, la cantidad demandada global sería superior a la cantidad ofrecida global y se produciría una escasez de bienes y servicios. También la curva de demanda y la curva de oferta se puede desplazar y modificar el equilibrio del sistema. ¿Cuáles son los factores determinantes de la demanda agregada? La política fiscal, que son los gastos e impuestos. Por ejemplo, si el Estado aumenta sus gastos, quiere decir que estaría consumiendo más cantidad de bienes y servicios y por lo tanto la curva de demanda se desplazaría a la derecha. Lo mismo ocurre con la política monetaria, con las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, los demandantes colocarían su dinero en plazos fijos u otras inversiones y disminuiría la demanda, por lo tanto, la curva de demanda agregada se desplazaría a la izquierda. Y otro tanto ocurre con el comportamiento del sector externo. Aquí vemos, como ejemplo, una reducción de los impuestos que cobra el Estado o un aumento de los gastos del Estado provocan un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha, porque en los dos casos, tanto cuando disminuyen los impuestos, queda más dinero líquido en manos de los consumidores y consumen más bienes y servicios. Lo mismo cuando aumenta el gasto del Estado. Por lo tanto, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Eso, por supuesto, se traduciría en un aumento
en el nivel general de precios y también un aumento en la producción general de bienes y servicios. Vamos a ver ahora qué pasa con los factores determinantes de la oferta agregada. La tecnología, una mejora tecnológica, hace que se desplace la curva de oferta agregada a la derecha, que es para abajo, porque aumenta la cantidad de bienes y servicios ofrecidos. También el costo de los factores de trabajo y de capital. Si aumenta el costo, disminuye la ganancia de los productores y por lo tanto producirían menos. La curva de demanda se desplaza a la izquierda y también los incentivos fiscales producen un efecto similar. Vemos ahora en el gráfico un aumento justamente del costo del trabajo, las tasas de interés, desplaza a la curva de oferta agregada a la izquierda porque al aumentar, como dijimos, los costos de producción, se reduce el beneficio, que es la ganancia de los empresarios, y entonces deciden producir menos. Lo mismo, las tasas de interés si aumentan, esto hace que aumente el costo de producción. Por lo tanto, deciden producir menos, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, que es para arriba. Esto hace que disminuya la producción general o la producción global y aumente el nivel general de precios.